Te tengo que confesar algo. Estoy nervioso y emocionado. ¿Por qué? Porque estamos por hablar del libro que me inició en la lectura y que por muchos años fue mi libro favorito. Vamos a hablar de la Metamorfosis del gran Franz Kafka. Uf, la Metamorfosis. ¿Sabías tú que el título de esta obra, originalmente en su idioma alemán, era La Transformación? ¿Sí? Lo dije al mismo tiempo para que vieras que sí lo sabía. La Transformación. Y cuando lo traducen al español, deciden que la metamorfosis es una palabra un tanto más mística para... Sí, y porque tiene más que ver con esa transformación en cuestión de insectos. De insectos, sí, que es algo de la historia, que es algo hacia lo que se dirige esta historia, de cómo este personaje se transforma en un gigantesco insecto. Como contexto, todo el mundo sabe, es la obra más conocida de Franz Kafka. De Kafka, sí. Para mí es ahora sí la palabra la más kafkiana. La más kafkiana. Dentro de toda su obra, una de sus ¿cómo decir? Características de las obras de Franz Kafka es que te mate el argumento desde la primera línea. O sea, desde la primera línea ya te dice, el cabrón se convirtió en una cucaracha, en un insecto. No te anda dando vueltas de que, ay, ¿qué pasará? Sí. ¿Por qué sucede todo? Cuando lees el proceso, en la primera línea te dice, el día que lo igual, iba despertando, lo arrestaron. Y todo el libro se trata de su... De por qué pasó. De sí. O cómo resolverlo. O qué situación. Es muy interesante. El término kafkiano se utiliza siempre que una obra, no sé si sea correcto utilizar ese término con las obras de Kafka, porque es como trampa, ¿no? Es como bueno, las escribió él. Pero siempre que una obra tiene ciertas características como lo que comenta Goyo, se considera un libro kafkiano. Y es muy interesante porque hay muchos autores que han sido influenciados por este autor, porque es grande este hombre. También hay otro libro de él que se llama Ensayo para la Universidad. Ajá. Que habla sobre un simio que toma conciencia y realiza un ensayo para la universidad para demostrar para saber por qué él tiene conciencia y demostrar que él tiene la capacidad de hacerlo. Entonces desde el primer momento ya también sabemos que es un simio que tiene conciencia, es un chimpancé. Entonces es como que eso a lo mejor pudo haber sido una sorpresa muy grande para un momento, descubrir que era un simio, pero no, Kafka dice, no, te lo voy a decir ya. Te lo voy a decir ya porque lo interesante no es ir derecho y luego dar un giro de 180 grados. Lo interesante es que desde el primer momento tú ya vayas hacia abajo, en picada y viendo todo lo que nos va a contar. Sí, bueno, hablando de lo que trata el libro, para también dar otro punto, se trata de que un joven llamado Gregorio Samsa, sí. que es el encargado de mantener económicamente a su familia, un día amanece convertido en un insecto. Y el resto del libro de lo que se trata es cómo él lidia con esta situación. Él y su familia. Y su familia, eso es muy importante. La Metamorfosis, yo la primera vez que lo leí, este fue uno de los primeros libros que yo también leí. Y te lo voy a... la razón por la que fue uno de los primeros libros que leí es porque este libro, esta edición que yo tengo aquí, que viene con carta al padre, este libro era de mi madre. ¿Sí? Y lo tenía desde antes de que yo naciera. Entonces este es uno de los primeros libros físicos que yo veo, que yo digo esto es un libro, y lo leo a la edad de 13 años, estaba en la secundaria, si mal no recuerdo, y no lo entendí. ¿No lo entendiste? No lo entendí. Fue una cosa de que yo venía de leer Las Mil y Una Noches, que fue mi primer libro. Una versión chiquita, no la versión extensa, no, sino una versión infantil con dibujitos y todo. Me acuerdo mucho que mi historia favorita era Sinbad el Marino. Y dije, este es otro libro, me gustó leer los cuentos, vamos a leer este que también está chiquito. Y lo agarré y dije, ¿qué es esto? Esto no lo entiendo, esto no lo quiero leer otra vez. Bueno, eso fue el primer libro que yo leí, bueno, de los primeros libros que yo leí porque costaba 35 pesos. Te voy a decir algo, cuando yo lo leí, una de las intrigas que yo me estaba planteando era van a explicar el por qué se convirtió en insecto. Sí. Y voy a resolver el que se convierte en un humano. Sí. Y cuando leo todo el libro, es como que, ok,
Y eso es otro de los términos de Kafka, de que de eso no se trata el libro. No se trata de eso. El libro no te va a dar un por qué llegó ese argumento. Ni te va a solucionar. Ni te lo va a solucionar. Ni te lo va a solucionar. De lo que se va a tratar el libro es cómo lidiar con esas cosas, tanto como protagonista. Spoiler, en todas las obras de Kafka, él es el protagonista en todas sus obras. Y toda la familia de esas protagonistas, sí, su familia es la familia, es la de, Kafka. familia de Kafka. Y te va narrando el cómo lidiar, cómo lidia Kafka o Gregorio con su situación y cómo lidia la familia con él. Con él. Otro digamos, punto del término kafkiano es que todos los personajes terminan miserables. O sea, todas las obras de Kafka, ninguna obra de Kafka tiene un final feliz. Sí. Eso es como que parte del término kafkiano y no tiene excepción aquí en la Metamorfosis. Y es algo que a mí me gusta mucho, ¿sabes por qué? Depende de nuestro punto de vista de la vida siempre, pero hay que ser honestos. En la vida real no hay finales felices. ¿Por qué? ¿Quieres saber cuál es el final de toda historia? En la vida real, todos morimos. Todos morimos. Y no podemos decir que eso es un final feliz, independientemente. Siempre va a haber alguien que se queda triste. Y en Kafka es algo de ley, es algo de lo que me gusta porque aunque en su fantasía, en su fantástico mundo, este hombre Gregorio se convierte en un insecto, la forma en la que concluye es algo que nos hace ver que es completamente humano, ¿sí? No es un insecto con vida de insecto, No. es un humano. Y pasa por problemas de humano y tiene todas esas situaciones que nos llevan a identificarnos con él. Y lo que me gusta mucho es que no te plantean el transformarte en insecto como algo fantástico. Es como que un día Sucede. y como que, carajo, te convertiste en insecto. ¿Ahora qué haces? Justo hoy, que ocupo que vayas al trabajo, en serio. O sea, no existe como una... Bibidi bad bibidi boo, Exacto, y eres sí. insecto. O sea, porque el primer dilema que enfrenta Samsa ante su situación es: no me puedo No levantar. me puedo levantar y no sé por qué no me puedo levantar. No puedo. O sea, su idea no es como que, ok, estoy siendo un insecto, tengo que resolver esto. Es como que, ay, no me puedo levantar. Y el siguiente problema es: ay, viene mi jefe. Tengo que ir al trabajo. Tengo que ir al trabajo. Ay, Dios. Eso es una de las cosas por las que más me encantó el libro. Que me encanta el libro. Esa manera, ya hablando un poquito más de la familia, el cómo existe el primer apoyo, sobre todo de un personaje que es su hermana menor, Sí. como que el apoyo, y cómo poco a poco durante el libro se va contagiando, digámoslo así, de esa actitud del resto de la familia de que, perdón, pero empieza a ser un estorbo. Sí. Empezamos nosotros a cargar contigo, siendo que Tú nos debías de cargar a nosotros. que nos cargabas a nosotros. Como paréntesis, si lees el libro y te encantó y quieres como que profundizar un poquito más, Carta al Padre. Carta al Padre te da a lo mejor no una extensión de la narrativa, pero te da contexto. Específicamente hay una parte de la carta en la que Carta al Padre literalmente es una carta que hace Kafka a su papá. No hay una buena relación entre ellos, y hay una parte específica en la que dice: ¿por qué me das miedo? ¿Por qué tú siendo mi padre me das miedo? Te lo voy a decir: porque siempre que estoy contigo me siento como un insecto. Y luego viene la metamorfosis. Y luego por ahí a lo mejor eso lo canaliza ya como una obra. Y volvemos a lo mismo de siempre. El arte, la escritura, es una forma de plasmar y de expresar lo que a veces no podemos decir. Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, ya pasamos a Carta al Padre. Carta al Padre que casi literalmente es una carta al padre de Kafka, del mismo Kafka. Se convierte en algo que Kafka no podía decir. Y que si Kafka hubiera tenido que enviar una carta a su padre, literalmente, tal vez no hubiera podido hacer. ¿Y qué hace? Lo vuelve un libro. Lo vuelve una historia. Hablemos sobre de qué trata la metamorfosis. Ya tocamos tantillo el trasfondo. La metamorfosis, ya lo mencionamos, habla sobre Gregorio Samsa, que es un adulto joven, que mantiene económicamente a su familia,
¿sí? Y su familia se conforma por su padre, quien es un hombre ya mayor que no puede trabajar, por su madre, que es una mujer que tiene asma, me parece, y tampoco puede hacer grandes esfuerzos físicos, y su hermana pequeña. Entonces, él literalmente lleva a toda la familia. Él paga la casa, él paga la comida, él solventa todos sus gastos. Y hay una relación muy bonita en lo personal, porque pues yo lo vivo, porque yo tengo a mi hermano. Ahora lo puedo expresar así porque antes no era esa situación, pero ahora yo tengo una hermana y lo puedo... Que que Samsa ve el talento de su hermana para el violín. Y él quiere que ella vaya a un conservatorio de música a estudiar música. Entonces, ya no solo es ese hombre que se dedica a sacar adelante económicamente a su familia, sino que es un apoyo tanto moral como espiritual, porque el arte es una cuestión muy espiritual, para su hermana, quien es la persona a quien él más ama, se nota en la historia. Y de pronto, un día, este hombre amanece convertido en insecto. No sabemos por qué, no sabemos cómo. Él es un insecto. Entonces él se quiere levantar, se quiere parar para poderse ir a trabajar, porque tiene que mantener a su familia y no puede. Entonces él despierta y no se puede parar, y su mayor preocupación es que tiene que irse a trabajar. ¿Qué pasa después, Goyo? Simplemente te empieza a dar la rutina ordinaria que tendría un hombre, con las limitantes de que eres un insecto. Lo que estamos comentando, inmediatamente lo primero que pasa es su jefe llega preguntando el por qué no ha llegado a trabajar. Porque él es muy responsable, sí, normalmente. Entonces es una rareza que él no llegue al trabajo. Al darse, ahí es donde se dan cuenta tanto la familia como el jefe de la situación de Gregorio. Lo aceptan, entre comillas, en el sentido de que, bueno, pues ahorita no tenemos cómo solucionarlo, así que vamos a vivir con esto. Y te va diciendo cómo paulatinamente la vida de la familia pues va cambiando. Primeramente tratan de soportar la situación, de ser, quieren ser empáticos, lo que le empiezan a tratar de darle comida, pues ya no puede ir por su comida, pero llega un punto en el que lo empiezan a tratar realmente como un insecto, dándole la comida en el suelo. Porque lo más curioso es que este hombre era el sostén. Y en cierto punto de la historia vemos que su familia no lo veía como un hijo tal vez, sino como alguien que lo sostenía. Y él deja de ser ese sostén para pasar a ser la carga. Y vemos este cambio de roles en el que el papá tiene que buscar un trabajo a pesar de que ya es muy anciano, y en el que la mamá tiene que empezar a tejer y a coser para poder pagar un poquito, y llegan hasta el punto en el que tienen que alquilar una habitación de la casa con unos huéspedes que, por cierto, son son quisquillosos a más no poder, sí, y muy molestos. Sí. Entonces, pero ellos tienen esa necesidad de que ahora no tienen a nadie que los sostenga, y peor aún tienen una carga que es Gregorio. Y en todo esto la única luz bonita en la oscuridad de toda esta historia es la hermanita. ¿Por qué? Porque la hermanita se fija que Gregorio no come y se preocupa porque aún en su forma de insecto pueda morir de hambre, y le acerca varias cosas para que él pueda comer. Pero Gregorio no puede comer la comida normal. No puede porque le da asco. Entonces, una de las múltiples cosas que le lleva se echa a perder ahí. Y entonces, hasta ese punto de putrefacción del alimento, él se acerca y puede comerlo. Y la hermanita se da cuenta de que puede comer eso. Y entonces lo que empieza es a empezar a llevarle eso específicamente. ¿Por qué? Porque ella ama a su hermano y quiere que esté bien. Y esa es la única lucecita que vemos entre toda esta familia tan rara que tiene Kafka, que tiene Samsa. Es el mismo, no importa si le decimos Samsa o Kafka. Pero como lo dijimos, hablando de Kafka, pues esa única luz que tiene se empieza a apagar. También empieza a molestarse la hija, la hermana menor, porque empieza a hacer las tareas de la mamá. Siendo que la mamá tiene que empezar a trabajar, ahora la hermana tiene que ver esa parte
de madre. Son varias escenas. Una escena en la que su madre, harta, empieza a lanzarle manzanas. O sea, tratándolo, no sé si de matar. Y unas de hecho se incrusta. A uno le llega a pegar y se deja, o sea, queda dentro de su caparazón. Sí, por ejemplo, muchas personas dicen que es una cucaracha. En la obra nunca revelan específicamente qué insecto es. ¿Qué tipo de insecto? Por el tipo, en realidad, ya viendo algunos estudios que se han hecho, yo creo que era un escarabajo. Escarabajo, o sea, en realidad, viendo las especificaciones que da Kafka, es un escarabajo. Es un escarabajo. Por el tipo de las patas, por la forma de la coraza, por las mandíbulas más que nada. ¿Por qué? Porque si bien las cucarachas tienen mandíbulas, no son tan prominentes como las antenas. Entonces, si fuera una cucaracha, lo más probable es que las antenas hubieran sido una gran parte de la descripción, y no lo son. En cambio son las mandíbulas. Y los insectos que sí tienen una mandíbula muy prominente son los escarabajos. Y van pasando ese tipo de situaciones hasta que al final, como en todas las obras de Kafka, era una fascinación de Kafka narrar eso. No lo sé si por dolor, o sea, como que le gustaba lastimarse por esa parte, pero le encantaba narrar el cómo alguien moría, ya sea físicamente, moralmente, espiritualmente, delante de una sociedad que no se percataba, y si se percataba, no le importaba y no hacía nada respecto a eso. Al final, Gregorio muere, y vaya, la última página es como que la última gran cachetada que me dan, porque la hermana se va felizmente de viaje con los papás por el hecho de que murió. Así es tan doloroso, porque realmente uno leyendo el librito piensa, es que su hermana va a estar ahí para él. Es que se nota que ella lo ama, es que se nota que no importa el tamaño de la calamidad, ella va a estar con él y lo va a ayudar. Y no porque no lo intentara, o sea, es lo peor, lo intentó. Sí. Pero no pudo, la situación fue tan grande que ella, o sea. Sí, fue tan grotesca esa situación, fue tan inverosímil que no la pudo sobrellevar. Y simplemente decidió que era mejor abandonarlo y vivir su vida. ¿Por qué? Porque no lo podía sobrellevar. Otra cosa también muy trágica es que el mismo Gregorio se percata de esto, ¿sí? Y él ve que los sueños de su hermanita se van a derrumbar, y ve que no va a poder ir a estudiar al conservatorio, y ve que su madre está sufriendo por el asma, y ve que su padre está dolorido. Y a pesar de que estas dos personas, que son el padre y la madre, lo despreciaron casi desde el principio por su situación, en el momento en el que él lo necesitó, ellos lo despreciaron. A pesar de eso, él empatiza con ellos y dice: yo soy una carga para mis padres. Y a pesar de que la hermana lo intenta y en un punto deja de hacerlo, él empatiza con ella y dice: yo soy una carga para ella. Y eso es algo que nos demuestra que si él hubiera estado en esa situación, tal vez él hubiera actuado igual. Tal vez, si la hermanita hubiera sido la que se convirtiera en insecto, tal vez a él le hubiera pasado lo mismo, de que lo hubiera intentado y hubiera claudicado. ¿Tú crees? Yo creo que es posible. A como lo manejan, en el sentido en el que él ya era como el sostén de la familia, pues a lo mejor no le hubiera sido tan complicado mantenerlo. Sí, porque es uno de los conflictos, fíjate, tienes razón. Es uno de los conflictos el hecho de que él era el sostén, y que por eso esa situación fue mucho más fuerte. Para muchos, la literatura en general de Kafka es pesimista. Yo lo considero realista. Yo lo considero hasta autobiográfica. O sea, sí. A lo mejor yo, cuando dicen que es muy pesimista, yo digo, no, es que pues fue lo que vivió. Son cosas que ha vivido, solamente que ahí le mete un poquito de fantasía. Sí, salseo para venderlo. Ahora, porque tienen que leerlo, porque a la gente le tiene que llamar la atención. Por ejemplo, ya en conclusiones o en
cómo describir que como conclusiones de qué quiso decir Kafka sobre el ser insecto. Pues hay muchos. Hay muchas posibles interpretaciones. Las más conocidas son la que una enfermedad que lo hizo, o sea, una incapacidad que lo hizo ya pues, trabajar. Otra es que es una manera de fábula de decir que llegó también él a la vejez en la que no puede trabajar. O una enfermedad mental. Una enfermedad mental, una enfermedad física, sí, todo, una incapacidad. Es como, siendo que Kafka también llegó a un punto en el que enfermó. Kafka falleció, o sea, relativamente joven. Falleció joven, ¿no? En el veintitantos de los 90. Sí, él falleció no más de 30 y tantos años. Él en realidad también está enfermo. Y muchos estudiados llegan a la conclusión de que esa manera de representarse como insecto, aparte de lo que ya vimos en Carta al Padre, era una manera de él reflejar su enfermedad. Sí, es muy posible. Y también tenemos esta situación en la que, él dice, soy una carga para las personas que amo, y él mismo decide, ya no voy a comer. Se trata de suicidar. Se trata de suicidar y busca hacerlo de distintas formas. Se arroja de la cama, se da la vuelta, etc, etc, etc. Y al final simplemente dice, ya no voy a comer. Y uno puede pensar que es una decisión sencilla. Porque estamos hablando de, pues no voy a comer. Pero estamos hablando desde nuestra comodidad de que podemos comer en cualquier momento y no pasa nada. Pero imagínate que eres un insecto y puedes comer prácticamente cualquier basura echada a perder que tengas ahí. Y tú decides en tu conciencia de ser humano no comer y morir de hambre y tardarte todo lo que te tengas que tardar con la comida enfrente y decidir no lo voy a hacer porque soy una carga. Y lo hace. Y muere. Sí, para muchos también podría decir como que es la novela fatalista del hijo ideal, que no cumple las expectativas. Sí, sí. También alguna vez vi que hablaban sobre de que era una posición en la que él se veía comprometido y que esta metamorfosis de convertirse en insecto es una metáfora de el salir de esa situación. Es decir, este personaje estaba comprometido en una situación en la que tenía que trabajar a fuerza, en la que tenía que mantener a su familia a fuerza, en la que él tenía que ser el sostén a fuerza. Él no tenía otra opción. ¿Por qué? Porque si dejaba de serlo, su familia lo iba a despreciar. Entonces, ¿qué pasa? Él se convierte en insecto, que puede ser fácilmente la metáfora de él decide ya no ser esa persona complaciente que sostiene a todos. ¿Y qué pasa? Pues la familia lo bueno, desprecia. sí, porque no te dan como que la previa de si disfrutaba o no su trabajo, si le gustaba esa posición, si le gustaba hacer ese... tener ese rol en la familia. No te dan esa previa. Pero aparte, imagínate, eres un hombre joven, veintitantos, y tienes que mantener a toda tu familia. ¿Por qué? Porque tu padre, tu madre no pueden trabajar y tu hermana es muy pequeña. Entonces, imagínate la carga emocional y física que debes de tener. Si de por sí personas mayores, hombres y mujeres de 30, 40 años, que tienen que mantener a sus padres o a sus hijos, tienen cargas emocionales y físicas muy grandes, con trabajos estables, imagínate a este hombre joven de veintitantos años manteniendo a toda su familia. ¿Sí? Y no hablamos de esposa e hijos, hablamos de que son su hermana y sus padres. Entonces a lo mejor para ti una lectura es que convertirse en insecto es rendirse o un rechazo tener este rol en la familia. Y la posible muerte de este insecto no puede ser no una muerte literal, sino una separación. Una mudanza de qué. Sí, no me desprecies por lo que yo elegí, por como yo elegí vivir, me separo de ti. Y yo soy un insecto aparte y tú vive feliz. Y volvemos a lo que dije al principio. Este librito yo lo agarré cuando tenía 13 años y no lo entendí absolutamente nada. Lo leí y supe, se convirtió en insecto, que gacho los padres, que gacho las hermanas, pero no lo entendí, no me conmovió, no me llegó, no tenía ningún referente. Luego pasé por la adolescencia,
luego pasé por mi primer trabajo, luego la universidad, luego esto, luego lo otro, y lo leí en alguna que otra ocasión, y poco a poco iba diciendo, Te convertiste en Samson. me convertí en un insecto. Fue como que yo soy un insecto ahorita, ¿sí? Gracias al universo, mi familia no me echa insecticida, ¿verdad? Pero yo soy un insecto ahorita y estoy aquí en mi cueva de insecto haciendo cosas que me hacen feliz, cosas que naturalmente necesito como insecto. Y poco a poco, después de darle algunas lecturas más a este libro, es una obra con la que me identifico mucho y que me hace sentir muy bien. No me hace sentir como otras historias que me mantienen hacia el borde, porque ya la conozco. Y no me hace sentir fatalista esta obra. Muchos dicen que es una obra pesimista, fatalista, pero porque cada uno la lee desde su propio punto de vista. Y a mí me hace sentir bien esta obra. Sí, Porque es una metamorfosis. Y si bien se refiere a la transformación de los insectos, recordemos que hay metamorfosis muy bellas. Por ejemplo, la de las mariposas, los gusanos de la seda, o la de las hormigas reinas, ¿sí? Son metamorfosis preciosas. Y en esta obra, lamentablemente, nuestro insecto protagonista muere porque no soporta su metamorfosis. Pero seguro estoy que hay personas que sufren su metamorfosis y logran salir adelante. porque también, así como lo dices, entonces también existe una metamorfosis en el resto de los personajes. Sí, nada más que ellos la viven de su distinta manera. A lo mejor no tan visual como convertirse en insecto, pero pasar de un padre que no tiene trabajo aún, empieza a trabajar y tiene ese rol de padre. Un padre que no tiene trabajo y te respeta como proveedor, a un padre que te desprecia y que está cansado siempre porque tiene que trabajar. Exacto. O pasar de una madre amorosa que siempre te da el plato de comida en la mesa, a pasar a una madre que te ataca y te arroja cosas. De una hermana que está alegre de que estás con ella. A una hermana que no soporta ni ver. Y que está alegre de que ya Creo falleció. que te moriste. Sí. Viéndolo así, entonces es una metamorfosis De todos. de todos. De todos. De toda la historia en general. Mira, siendo sincero, la primera vez que lo leí, no le di esa lectura tan profunda. O sea, me encantó la historia, en el sentido en el que, wow, yo esperaba que me explicaran cómo es el asunto, pero se fue por otro vector. Kafka narra bien, no tiene líneas memorables, tiene líneas muy bien estructuradas, pero no tiene una línea no es muy poético, Kafka no es poético, No es poético. pero sí tiene líneas muy... El inicio de Kafka, el inicio de esa... Se te queda. Sí. Aunque no recuerdes la palabra exacta que usó, se te queda de que Gregorio Samsa despertó siendo un insecto. Sí. ¿Sí? Y se te queda cuando se le pegó la manzana, y se te queda cuando la hermana le dio leche echada a perder, y se te queda cuando él sufrió por el hambre para no comer, y se te queda cuando se muere y todos están felices. Sí, porque la narración es muy directa, dentro de la fantasía es realista, o sea, no usa muchas parábolas fuera de, aparte del convertirte en cucaracha. Es un realismo mágico, ¿no? Que de repente está ahí la realidad normal y sucede un evento inverosímil, pero está dentro de la realidad. Dato curioso, ¿es el libro favorito de Gabriel García Márquez? ¿En serio? ¿O era el libro favorito de Gabriel García Márquez? No sabía ese dato, fíjate por qué. Porque es el germen de lo que es. Al final él se convirtió en su narrativa. Ah, qué padre, fíjense. ¿Cuánta influencia puede tener? Sí, hasta dónde puede abarcar un... Y uno es Gabriel García Márquez, o sea, evidentemente... Todos los que debió haber. Imagínense este librito, chicos. Por eso los libros son tan importantes. En la librería El Búho, que es parte de quien nos produce, en su logotipo para las editoriales, por aquí debe haber algún libro que tenga su logotipo. Aquí está, miren. En su logotipo tiene una frase en latín, en griego, no se alcanza a ver porque es muy pequeño, pero tiene una frase que dice: todos los hombres queremos ser inmortales porque creemos que fuimos el principio y queremos ser el final. Y chicos, cuando uno escribe un libro y llega a conmover tanto como los autores que conocemos, ese hombre es el principio de su historia
y siempre va a ser el final y siempre alcanza la inmortalidad. Esa es la magia de los libros, chicos, y por eso es muy importante conocerlos. ¿Algo más que decir, Goyito? Como otro dato, y ahorita que dijiste inmortalidad, lamentablemente Kafka falleció sin saber el impacto que iban a tener sus textos, porque la mayoría de los textos que están publicados de él fueron póstumos. Él en su lecho de muerte pidió a su mejor amigo: ve al escritorio y todos mis escritos, quémalos. Qué bueno que no lo hizo. Lo hizo, y pues sí, y la inmortalidad de alguien que ni él sabe o se murió sin saber, Que va a ser que todavía inmortal. hoy, personas muchos años después, él era de Praga. O sea, no está ni cerca de aquí donde estamos. íbamos a estar hablando de él. Y se seguirá hablando. Sí, seguirá hablando y va a continuar, y por eso deben leer este libro, Goyo. Deben leer. Sí,